¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo les va? Soy Jaime Barrera y me da mucho gusto saludarles nuevamente y darles la más cordial bienvenida a todas y a todos a una emisión más de Desde la Barrera este miércoles 13 de junio de 2018, transmitiendo completamente en vivo desde los estudios de Canal 44 del Sistema Universitario de Radio y Televisión. El tema hoy será la revisión de lo ocurrido ayer por la noche en Mérida, en lo que fue el tercer y último debate de los candidatos a la presidencia de la República, donde se habló de crecimiento económico, pobreza y desigualdad en el primer bloque temático, de educación, ciencia y tecnología en el segundo, y cerraron con el de salud, desarrollo sustentable y cambio climático en el tercero. Aquí le presentamos una breve síntesis de este tercer debate, donde desde luego no faltaron los señalamientos. A 18 días del momento cumbre electoral, Andrés Manuel López presenció el tercer debate como un partido de tenis. La pugna política personal de Anaya y Meade y el desempeño del encuentro reafirmaron las cifras inalcanzables que tiene a su favor el tabasqueño. Una verdad inobjetable es que al llegar al tercer debate no se presentó ninguna voltereta en los números de las encuestas como producto de los ejercicios de confrontación entre los candidatos presidenciales. Parece más bien que los dígitos se reafirmaron. Como siempre, hubo opiniones diversas, sin unanimidad, acerca del ganador del debate. El formato, dijeron, ayudó, y de los moderadores se expresaron buenas opiniones. Pues bien, efectivamente así estuvo, aunque con algunos raspones, como la revelación de los contratos sin licitación que dio al empresario José María Riobó por 170 millones de pesos cuando gobernó la Ciudad de México, que reveló su adversario Ricardo Anaya. Andrés Manuel López Obrador libró, podemos decirlo así, en el que en el papel lucía su debate más difícil por el poco dominio en los temas que tocó abordar anoche en Mérida. Pasó como en el box, podríamos decir. Los retadores no pudieron noquear al puntero en las encuestas y por ello el tabasqueño se llevó el debate por decisión y con ello consolidó la posición de ventaja con la que todo parece indicar llegará a la elección del domingo 1 de julio. Desconcertante resultó que el candidato de la Alianza Juntos por México, que forman el Partido Verde, el PANAL y el PRI, José Antonio Meade, iniciara deseando suerte al equipo mexicano en el Mundial de Rusia, cuando pues, el bloque temático inicial sobre crecimiento económico, pobreza y desigualdad, que se suponía son los temas de especialidad y de experiencia de ese candidato, le abría la oportunidad de tener un arranque contundente, cuestionando lo que momentos antes habían expuesto el candidato de la coalición por México al Frente del PAN-PRD-MC y el de la Alianza Juntos Haremos Historia de Morena, PT y PES, que le antecedieron en el uso de la palabra. Meade nunca hizo sentir su superioridad pese al buen manejo de los datos, porque cuando intentó tornarse agresivo, sus ataques fueron tibios y terminó como el aspirante que más soltó cifras y señalamientos sin sustento según el programa Verificado 2018. Anaya, sin duda, volvió a mostrar su habilidad y astucia para el esgrima verbal. Le tocó responder a la primera pregunta que los ciudadanos hicieron vía redes sociales, misma que contestó brevemente para luego denunciar que ha sido blanco de una campaña brutal por parte del gobierno federal por proponer una fiscalía independiente que llamaría a cuentas al presidente Enrique Peña y a su candidato. La estrategia del panista fue claramente la del retador, que salió desde el primer momento a atacar al puntero y a mostrarse como el verdadero opositor al sistema, al exponer
con insistencia y cada que tenía oportunidad que AMLO ya había pactado con el presidente Peña para no enjuiciarlo. Habrá que ver en los próximos días si su desempeño le alcanza para llegar en un claro segundo lugar que le dé posibilidades de ganar la elección con un eventual aprovechamiento del voto útil. AMLO salió a jugar con la ventaja que le dan las encuestas, capoteó como acostumbra las acusaciones y evadió con sus respuestas deliberadamente más pausadas las preguntas de los ciudadanos y los moderadores que le exigían precisar cifras y decir de dónde sacaría el dinero para implementarlas, más allá de lo que siempre dice, que lo hará de los ahorros que le daría el combate a la corrupción. Nadie lo sacó de ahí. El Bronco, bueno, pues el Bronco, como en los otros dos anteriores debates, le puso el toque bronco y silvestre. De lo que harían en materia económica, educación, ciencia, salud y medio ambiente fue, sin duda, de lo que menos se ocuparon los candidatos. Vamos a seguir hablando de este tercer debate con los representantes de las campañas presidenciales, con sus coordinadores en Jalisco, con Alberto Uribe, de Andrés Manuel López Obrador, con Salvador Rizo, de José Antonio Meade, y con Carlos Salinas Osornio, de Ricardo Anaya. También vamos a platicar con el doctor Leonardo Curcio, uno de los tres moderadores de este debate, para que nos platique su experiencia, cómo evalúa el formato de ayer y cómo ve el futuro de los debates presidenciales y de los debates de los candidatos para cualquier puesto de elección popular en las próximas elecciones en México, para seguir evolucionando en estos formatos y poder llegar a un mejor contraste, no solamente de los perfiles y de las acusaciones, sino de las propuestas para los grandes retos del país. Gracias a todos por sus comentarios, por su participación y por sus llamadas al 33 22 42 06 90. Gracias también por su participación a través de nuestras redes sociales en @Canal 44 en Twitter y Canal 44 TV en Facebook. También esperamos sus comentarios en www.udgtv.com. Vamos a una pausa y regresamos. Quédese con nosotros. Regresamos Desde la Barrera. Gracias por continuar con nosotros. Antes de iniciar la conversación con nuestros invitados, con los coordinadores de las campañas presidenciales aquí en Jalisco, escuchemos qué le parecieron a usted, qué le pareció a usted este tercer y último debate presidencial realizado anoche en la ciudad de Mérida. Mucho mejor, mucho mejor. Siento que sí, en los comentarios dijeron que sí, a lo mejor no están dejando expresar suficiente para la contradictoria, y es cierto, a veces lo cortan mucho, pero sí está muy bueno. Yo siento que se están peleando mucho Anaya y Met. Obviamente se están descalificando ellos mismos, y AMLO de alguna manera se distingue. Siento que AMLO no es bueno para debates, pero sí es bueno. Entonces, pues obviamente por eso está ganando. Me parecieron no muy buenos, que digamos, parecía más bien una pelea entre atacándose entre ellos mismos, pues más bien a AMLO, lo atacaban demasiado. Se veía como las propuestas no enfatizaban demasiado, o sea, no eran tan puntuales, sino eran muy generalizadas. Y eso fue lo que no me agradó, porque casi todo el programa, todo el debate, se la llevaron peleando y no puntualizaron más bien las propuestas. Bueno, yo creo que los debates presidenciales deberían ser de esa manera, muy puntuales, para que las personas, como en mi caso, que no sé, todavía no me decido por quién votar, deberían de tener una mayor visión sobre los aspectos de cada contendiente, cada candidato.
Como siempre, gracias a todos por sus comentarios, por el tiempo que nos dan para comentar sobre los temas de cada programa. Hoy el tercero y último debate de los candidatos a la presidencia de la República. Vamos a seguir hablando de ello con los responsables de las campañas de los candidatos presidenciales aquí en Jalisco. Me da mucho gusto recibir a Salvador Rizo, quien es el coordinador de la campaña del candidato de la Alianza Juntos por México, que forman el PRI, el Partido Verde y el PANAL. José Antonio Meade. Salvador, gracias por estar aquí de nuevo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todo el auditorio. Carlos Salinas, que ayuda también aquí en la coordinación de la campaña de Ricardo Anaya, como usted sabe, candidato de la alianza de la Coalición por México al Frente, que forma el PAN, el PRD y el Partido Movimiento Ciudadano, y Alberto Uribe, quien es el coordinador de Andrés Manuel López Obrador aquí, candidato de la Coalición Juntos Haremos Historia, que forman el Partido Morena, el PT y el Partido Encuentro Social. Gracias a todos por estar aquí. Gracias. Si me permiten, antes de iniciar la conversación, permítanme saludar y agradecer que nos tome la llamada al doctor Leonardo Curcio, colega y quien ayer le tocó ser uno de los 3 moderadores de este tercer y último debate presidencial. Doctor, un privilegio tenerte. ¿Cómo estás? Buenas noches. El privilegio es estar en tu programa y saludo a tus invitados. Con gran interés de escuchar su mensaje. Doctor, ¿qué te pareció? ¿Cómo viviste esta experiencia? ¿Cómo sentiste el formato de este que fue el tercer debate presidencial, que sin duda significó un avance en general estos 3 debates, una evolución de lo que habíamos tenido como debates presidenciales en la historia político-electoral de México? Pues tengo 3 experiencias, te las comparto y por supuesto a tu auditorio de una manera resumida. A ver, la primera como sociólogo observador de la vida pública, qué interesante es ver la reconstrucción de lo que ocurrió el día de ayer en Mérida por parte de distintos actores políticos, medios de comunicación y por supuesto ciudadanos. Cada quien vio lo que quiso y de verdad estoy asombrado de ver la pluralidad de lecturas diferentes. Esa es la primera que tendría. La segunda, como conductor, yo creo que el debate fue complicado. Mucha gente no entiende todavía cabalmente las reglas. Esto de que un candidato no puede hablar más de 1 minuto, tiene derecho a 2 réplicas, pero no las puede usar simultáneamente. Soy muy agresivo, ¿no? Dicen, ¿por qué los cortan? Bueno, son las reglas que ellos mismos fijaron para garantizar equidad y que no haya candidatos más locuaces que de pronto monopolicen la conversación o que hablen bastante más tiempo que los otros. Por tanto, son reglas que están ahí, no son ocurrencias de los moderadores, ni cosas que se impongan, es para garantizar que todo el mundo hable al mismo tiempo. A mí me parece que hemos dado un salto cuántico en materia de debate en el país. No sé cómo se están dando en Jalisco, me encantaría tener una opinión más precisa de lo que ocurre en las distintas entidades del país, pero a nivel nacional los debates entre los candidatos han tenido esta transformación enorme, ¿no? Hace algunos años era imposible imaginar que le pudiésemos decir a un candidato, oiga, le estoy preguntando sobre los subsidios regresivos a las gasolinas. Tengo usted la bondad de contestarme. Eso era absolutamente impensable. Creo que colectivamente hemos dado un gran paso. Por supuesto, no hay debate perfecto. A mí me pareció, y esa es la tercera dimensión que les quería compartir, un debate mucho más cercano, ¿no? El formato, el que estudiamos todos en el mismo plano, en la misma mesa, permitió una conversación mucho más cercana que el típico debate de los candidatos en un podio y los moderadores o conductores en una posición completamente diferente. Me parece que fue cálido, me parece que los temas no eran los más taquilleros, pero finalmente los ciudadanos escuchaban una pieza de alguien que decía, yo no sé por quién votar. Bueno, yo creo que tuvimos claro qué piensan los candidatos sobre temas educativos, qué piensan sobre temas medioambientales, qué alcance, qué profundidad tiene la ciencia y la tecnología en sus, propuestas y sobre todo sus prioridades, de tal manera que me resultó francamente informativo, está un poquito largo en alguno de los tramos, pero un buen debate.
Sin duda, doctor, hay que reconocer el esfuerzo que hicieron los consejeros del INE en tratar de hacerlos más flexibles, pero sin duda hay oportunidad para evolucionarlos. Y bueno, hay que recordar que no es solamente lo que digan los consejeros del INE. Cada tema debe ser consensuado por todos los candidatos. Digo, se frivolizó el tema del atuendo, que si era tal o cual atuendo, guayabera, no. O sea, cada paso que se dé lo tienes que consensuar con todos los candidatos y debe haber acuerdo. Por tanto, no es sencillo. Tú imagínate que cada vez que tuvieras que diseñar una sección de tu programa lo tuvieras que ver con los consejos técnicos de todas las facultades. Dice, bueno, pues sí, ciertamente moverse en un universo que requiere tantas voluntades no siempre es fácil. Por tanto, no es solamente un asunto de voluntad o falta de voluntad, creatividad o carencia de la misma del INE, son cosas que se van construyendo con un entramado de posturas políticas que en muchos casos generan mucha desconfianza. Desde el nombramiento de los conductores, los formatos, los tiempos, los temas. Por ejemplo, salud no iba a entrar y finalmente, bueno, fue entrando también por la presión de la gente. En suma, te comparto, es muy, muy complicado construir formatos diferentes. No solo es la idea de vamos a hacer uno que sea más atractivo. Bueno, para eso están los programas de televisión, ¿no? Sin duda. Leonardo, te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la llamada, que hayas compartido la experiencia. Te observamos, yo creo que fue un buen debate, un debate interesante. Le ganó a los candidatos, sobre todo a los retadores, pues responder rápido a las preguntas para dar tiempo de pues cuestionar, hacer señalamientos a los candidatos, sobre todo al puntero. Y salieron cosas interesantes. Claro. Salió, Oye, colega, salió la nota ahí en el debate. ¿En tu programa? Sí. Es que fíjate que voy leyendo en Mercados, una revista, dicen, Curcio se tomó en serio la propuesta del Bronco. Mira, yo por supuesto tengo la ironía a flor de piel y por supuesto una barbaridad como cortarle la mano a la gente. Oye, doctor, yo te escuchaba. Una barbaridad era un buen momento. Fíjate, hace muchos años leí un libro de Lermontov que se llama Un héroe de nuestro tiempo y era un auténtico calavera. Mucha gente le decía a Lermontov, oiga, ¿cómo un héroe puede ser un calavera? Y él decía, el sentido irónico es un elemento fundamental para entendernos en nuestros tiempos. Yo reivindico a Lermontov, jamás me tomó en serio al Bronco, pero a una barbaridad tenía que responder yo con una provocación. Te agradezco mucho que te hayas dado la oportunidad de aclararlo, porque sí, como en los debates cada quien ve lo que quiere, a lo mejor creyeron que me había tomado en serio esto de irle amputando la mano a la gente. Al contrario, gracias a ti, doctor, y yo te escuchaba ahí en Telefórmula hace ratito cuando venía para acá, que también decías que a una barbaridad había que responder con otra barbaridad y por eso preguntabas tú si iba a haber un sistema nacional de mochamanos, ¿no? El Sistema Nacional de Verdugos. El Sistema Nacional de Verdugos. Imagínate, lo van a hacer con la oposición. Entonces, abrazos y un saludo a tu mesa. Un abrazo, gracias, doctor Leonardo Curcio, colega periodista, sociólogo, quien ayer fue uno de los moderadores del tercer debate presidencial. Alberto Uribe, ¿tú cómo lo viste? A mí es el debate que más me ha gustado, desde la organización, todo un respeto a la cultura maya impresionante, la propia traducción ahí, los tres moderadores espectaculares se plantaron, controlaban, preguntaban. Creo que desde esa perspectiva muy bien y además cómo se organizó la mesa me pareció hasta mucho más práctico que parados y demás. Creo que el modelo es mucho mejor, creo que de los tres logró perfeccionar el INE los debates y creo que me parece que desde la perspectiva organizacional es todo un éxito por un lado y por la otra, pues desde la perspectiva de la estrategia es evidente que tienes que esperar a que el puntero intenta cuidarse lo menos, rasparse lo menos posible, que los que están en segundo o tercer lugar compitiendo por el segundo lugar intenten pues posicionarse en un debate a todo lo que da y bueno, cada quien jugó el rol que quería. Creo que nadie salió más desgastado. Creo que eso no le quita, Andrés no le va a dar, pero no creo que le quite nada. Vamos a profundizar más en esta primera impresión. Bien.
Me quedan 2 minutos para ir al corte, 1 y 1. ¿Tú cómo lo viste, Carlos? No, digo, para hablar rápido, realmente el tema del formato es aplaudible. Creo que la convocatoria que tuvo ayer es la mayor que se ha tenido de los 3 debates. Escuchaba a nivel de audiencia fue, en televisión fue el menor. El primero tuvo 11, el segundo 11 millones de televidentes, poco más menos. El segundo 12 millones y el de ayer 10 millones. 10 millones, sin embargo el movimiento, así es, en redes sociales más decían, de 2 millones de así tweets. es, decían que era el que había tenido mayor audiencia. Creo que fue muy buen formato, me gustó mucho cómo llevaron los moderadores el debate y sin duda un debate que, como dices, vamos a entrar en la profundidad al regreso del corte, pero que un debate que gana Ricardo Anaya. Muy bien, Carlos. Chava. Bueno, evidentemente coincido, es un debate que el formato ayudó mucho desde la manera en que estaban ordenados, sentados, creo que permitía la mejor interacción entre unos y otros. También hubo mucho más control de los moderadores y aunque evidentemente no eran los temas más populares como seguridad, corrupción, etcétera, evidentemente trataron 6 temas que no menos importantes y que dieron oportunidad de que todos hicieran sus planteamientos y sus propuestas, aunque algunos se dedicaron más a atacar a unos y a otros y evidentemente... Tu candidato también lanzó unas, ¿no? Digo, claro, porque hoy no podemos quedarnos callados, hoy los debates lo que permiten es conocer cada uno de los perfiles, no solamente cómo resuelven los problemas, sino quiénes son, qué está detrás de ellos y cuál es la honorabilidad con la que plantean frente a un proyecto de nación. Muy bien, gracias por esta primera impresión. Vamos a hacer una pausa y regresamos para profundizar sobre cada una de las posturas que le adelantaron los representantes de los candidatos presidenciales. ¿A usted qué le pareció este tercer debate? ¿Qué le dejó? Compártalo con nosotros. Vamos a una pausa y regresamos. Gracias por continuar con nosotros y gracias a todos por más de sus comentarios sobre lo que le pareció el último debate de los candidatos por la presidencia de la República antes de esta jornada histórica, la elección más grande por el número de puestos de elección popular que se van a elegir, que van a estar en juego el próximo 1 de julio, cuando restan ya a partir de hoy, solo 2 semanas para que terminen las campañas electorales. Escuchemos. Pues me parecieron muy interesantes y creo que es importante que nos enteremos de lo que está pasando, quiénes son los candidatos, cuáles son sus propuestas. Pero lo que me dejó como un mal sabor de boca o lo que creo que hace falta es detallar un poquito más en las propuestas y dejar un poquito de lado las descalificaciones, porque de repente se vuelve más un show, que probablemente sea lo que más atraiga o quizás no lo sé, pero sí creo que se deberían como enfocar más en las propuestas a detalle. Pero las propuestas como tal no profundizaron, fueron puras generalidades y más que nada también ataques entre unos y otros. Ay, no sé, creo que ahí sí volvemos como a lo mismo, ¿no? Como que al peleo, como que déjate digo, como que deja esto, o sea, yo vi a Naya muy como de, a ver, López Obrador igual que siempre, o sea, di, porque yo tengo esto, porque yo veo que tú haces esto, porque yo veo que tú haces esto y ya, o sea, como que ese afán de pelearse no está padre, o sea, de ninguno, es, tú das tus propuestas y no mires a quién, qué está haciendo lo demás, tú qué vas a hacer. Gracias a todos por sus opiniones. Regresamos con nuestros invitados, los coordinadores de las campañas presidenciales aquí en Jalisco. Tengo aquí las anotaciones de lo que fue el debate. Carlos, inicio contigo. ¿Cómo viste el arranque de Ricardo Anaya, quien pues le preguntaron del crecimiento económico? Le tocó a Carlos Puch ahí iniciar, interpretar, creo que de buena manera, todos los mensajes que vía redes sociales llegaron sobre el tema de crecimiento económico, que fue con el que empezaron. Le hizo un planteamiento de la falta del crecimiento. Ricardo Anaya pues planteó que quiere duplicar el salario mínimo, que quiere disminuir el gasto corriente, exentar del ICR a los que ganen menos de 10,000 pesos, pero luego deja la pregunta y embiste
diciendo que ha sido objeto de una campaña brutal, ¿no? Como esta estrategia clara de aparecer como el candidato, el verdadero candidato antisistema. Claro. Mira, como ya te lo comentaba, Jaime, y digo, y aquí está el reflejo de lo que fue el debate el día de ayer, prácticamente un 3-1, como ha sido los 3 debates. Bueno, esa fue la interpretación es de la un interpretación diario, ¿no? pues digo, Y sin de duda. 50 personas que ve. Sin duda. Pero fíjate, hay un tema que, como dices, y que empezamos a ver en el asunto de la famosa tema, aquí lo vemos reflejado. La elección prácticamente se convirtió en 2 y lo vino diciendo Ricardo Anaya. Por un lado encontramos a Andrés Manuel y Peña, que es el pacto de impunidad, y por otro lado encontramos a Anaya, que habla de la justicia y la paz. ¿Qué está pasando hoy en el país y que tenemos que tener mucho cuidado? Y lo ha advertido Ricardo Anaya, se ha advertido y lo estamos viendo todos los días. Hay realmente una elección que están controlando de Estado para favorecer a Andrés Manuel López Obrador. En muchos de los temas que se están viendo, prácticamente no lo quiere tocar quien lo tocaba. Prácticamente el PRI abandonó mucho de la elección, han dejado solo a José Antonio Meade, lo han dejado precisamente que dé la cara al invitado que habían hecho, al ciudadano invitado, le dijeron, pues llévate todo porque nosotros nos vamos a ir con Andrés Manuel. Y eso es lo que ha pasado y eso es lo que tenemos que advertirle al mexicano, porque no es el tema que definan, eso es muy válido y al final del día, como dicen, la cabra tira al monte. Los dos bandos son priistas. El asunto es utilizar las instituciones para hacer la campaña, que es lo que hemos visto desde septiembre de 2017 hasta la fecha, usando las instituciones y hoy utilizando realmente a los empleados, como pasó con Cordero recientemente, y lo que acabamos de resumir. ¿Pero ese es todavía de tu partido? ¿Todavía está en el PAN? Bueno, él lo dijo y lo puede saber aquí el coordinador de Meade. Él lo dijo en mayo que él iba a apoyar a José Antonio Meade. Lo vimos que ya lo sacó un reportero que en la Convención Nacional Bancaria era el que le traía a los banqueros. Entonces digo, no, es un tema que tiene una militancia panista, pero su operación es a favor de José Antonio. Muy bien, Carlos. ¿Es verdad, Chava, que el PRI ya dejó solo a su candidato ciudadano, José Antonio Meade? Primeramente habrá que decir que después de prácticamente poco más de 2 meses de campaña, hoy José Antonio Meade se queda en un franco segundo lugar, de acuerdo a algunas de las encuestas, que esto le ha permitido hacer también, como lo hacemos el día de hoy, un llamado a todos para poder apoyar y trabajar de manera importante estos siguientes 17 días que permitirán ganarle a López Obrador. Y yo creo que la mejor muestra va a ser que el día 1 de julio ganemos la elección con un candidato honesto, con un candidato de propuestas, con un candidato que representa al mejor perfil. Yo creo que lo que se le olvidó a Anaya, evidentemente, a lo largo del debate, es dejar de victimizarse y justificar el dinero mal habido, el que se ha adjudicado él y su familia a lo largo de los últimos años. Aquí está claramente donde se ha ido ya la Subprocuraduría Especial de Delincuencia Organizada, atrajo ya esa denuncia por lavado de dinero, por malversación de los recursos y por utilizarlos, evidentemente, todos estos recursos en su propia campaña. Y eso va a permitir que hoy nosotros estemos en el lugar que queríamos estar en el último tramo de campaña, en un segundo lugar, para poderle ganar a López Obrador. Nosotros también hacemos un llamado a todos los ciudadanos que nos están viendo, que nos están escuchando, para decirles, hoy está esta elección en 2 flancos: Andrés Manuel y José Antonio Meade. Necesitamos un voto útil, un voto inteligente que nos permita refrendar la confianza al mejor hombre y al mejor candidato que puede conducir los destinos de este país. A lo largo de los últimos 3 debates hemos visto un Andrés Manuel que no ha puesto ninguna propuesta interesante sobre la mesa para que todos los ciudadanos de este país puedan juzgar lo que él representa, que simplemente todos, como hoy lo veremos seguramente en este programa, pues al representante de Andrés Manuel corrigiéndole la plana y haciendo propuestas que Andrés Manuel nunca hizo, pero aquí lo vamos a ir conduciendo para que se regrese a las palabras reales de lo que Andrés Manuel planteó o no planteó en el debate. Gracias, Chava. Alberto, a ver, te dicen por un lado que AMLO ya hizo pacto con Peña
y que Andrés Manuel nunca hace propuestas interesantes en los debates. La verdad es que el debate parecía como de chavitos de prepa, particularmente Anaya es como una cosa de impactante, ¿no? Me parece que es un buen melolico, tiene un montón de expresiones ahí como que si fuera vendedor de terrenos o de bodegas o algo así, y embaruca a todo mundo, pero al final no dice ninguna propuesta más allá. Creo que con toda claridad además es una persona que es una absoluta doble cara. Fíjense este tuit, me refiero al día 13 de diciembre, al 20 de diciembre del 2013, 15:22 horas. Ricardo Anaya, gracias a la reforma energética, el mundo entero ha vuelto a poner los ojos en México, dice Ricardo Anaya, y luego lo ven de lambiscón con el presidente, aplaudiendo. Corral dice que de tanto aplaudirle a Anaya al presidente hasta las manos le dolieron, ¿no? Es decir, la verdad es que es un personaje bastante simpático. Y luego dice que la votación, verdadero o falso, ustedes conocen aquí, de Verificando, dice, aquí está la votación para el precio de la gasolina, los impuestos relativos a ella, el 13 de octubre, quienes votamos en contra, Ricardo Anaya. Falso, sí, falso, como Ricardo, ¿no? Anaya dice una verdad a medias. Sí, efectivamente, votó en contra de la reforma hacendaria, pero votó a favor de la reforma energética y de todas sus reformas secundarias. Eso lo aclara Verificado 2018. Claro, completamente. Y entonces te vas dando cuenta cómo van construyendo una serie de argumentos que lo que se trata es ir mintiendo, y me parece que tiene esta gran capacidad de construir ideas que le han perdido la credibilidad ante la ciudadanía. Y creo que hace un grave error como político. Deja de cualquier cosa. Cuando él era tan aliado al presidente Peña, no puede de un día para otro decirle que lo va a meter a la cárcel, cuando él fue cómplice de él y cuando todos los acuerdos lo hicieron en conjunto, y ahora el PAN dice que hay una alianza entre el PRI y Morena, lo cual es completamente absurdo. La alianza la tuvieron ahí, la tuvieron en el alza del combustible, la tuvieron en la reforma educativa, la tuvieron en la reforma energética, y luego se pelean y empieza a atacarlo, y me parece que fue de la mayor ingenuidad, porque si no lo hubiera hecho, en este momento estarían posiblemente pensando en una alianza PRI y PAN, y lo único que lograron es algo completamente diferente. Alberto, Leonardo Curcio, con quien hablamos hace rato, le toca preguntarle a Andrés Manuel. Le pregunta del crecimiento del Tratado de Libre Comercio, es en la primera participación. Y Andrés Manuel vuelve con este argumento reiterativo de que el TLC, si se termina y si Donald Trump se para y se sale del tratado, otra vez con los ahorros de la corrupción. De ahí no lo sacaron Andrés Manuel ayer en la... No, esa es una parte. La otra, evidentemente, tiene que ver con la disciplina y el manejo, la austeridad fiscal de tu gobierno. Esto es como si tú de repente le vas a cobrar a los mismos los impuestos, los cobras mal, administras mal, pues es un desastre. Pero con un presupuesto como el que tiene este país, daría para muchas más cosas. Si no se robaran la lana de los fraudes maestros, ¿no? Ahí tendría 7,000 millones de pesos de una no desviación. Y creo que tienes que poner orden y tienes que sacudir al país, tienes que empezar a apretar mucho más el tema de los ingresos, a diversificarlos, a no fregarte diario los mismos, a tratar de cobrar a mayor sector de la población lo que le corresponda. Tendrías que hacer una especie de, me parece a mí, una discusión de impuestos que se llaman impuestos directos y no impuestos que tienes que cobrar de manera diferente. El IVA, por ejemplo, ha sido el gran negocio y la caja chica de las grandes empresas de este país. Pregúntele al jefe Diego, líder moral del muchacho Anaya, cómo le pudo llevar de la empresa del Valle tantos millones de pesos de cobrar a el fisco con recargos y multas de una cantidad que era infinitamente menor. Entonces, bueno, pues tampoco hay ética pública, y cuando no hay ética pública, pues ese tipo de resultados. Nos quedan 3 minutos antes de ir al corte, Carlos, sí, por alusiones y chao. Sí, digo, prácticamente escuchamos la misma historia que hemos escuchado. El negar lo evidente, no podemos decir que Marcelo Ebrard no es del PRI y que es un gran operador y fue un gran operador de Carlos Salinas de Gortari. No podemos decir que prácticamente, y lo dice Verificado, que le encanta consultar a Alberto, lo dice que prácticamente más del 70% de los candidatos tienen un origen del PRI, que están entre el PT, entre el PES y Morena, porque es mañoso, hasta el Verificado es mañoso, muy a favor de Andrés Manuel, que dice no tiene todos, pero lo reparte en el PES, en el PT, y cuando suman lo de Morena, te sale que hay más del 70% de priistas. ¿En el PES a quién metes? ¿A Osorio Chong? No, bueno, pues prácticamente es el dueño, digo, ya de ahí, digamos, a muchos candidatos. Pero lo que podemos ver
lo que podemos ver muy claro es que precisamente, y hay un asunto de por qué está el pacto, aquí está muy claro qué le pidió Peña Nieto, qué le pide Peña Nieto a Andrés Manuel si llega a ser presidente. Vámonos olvidando porque hay deudas pendientes, y también, y lo pueden ver en audios y lo pueden escuchar todo el tiempo, cómo Andrés Manuel ha repetido que él no va a tocar con nada a Peña Nieto. Pero sin embargo, hace un año en muchos de sus mítines decía que Peña Nieto era el político más corrupto de este país y que él lo iba a meter a la cárcel. Es decir, en pocos meses Andrés Manuel ha cambiado su discurso en una total conveniencia, y conveniencia porque también tiene una gran cola que le pisen. Ayer se lo dijo a Anaya y no lo contestó nunca. Le dijo: sí o no entregaste sin licitación 170 millones de pesos al empresario Riobó. Muy bien. Regresamos con lo de Riobó, Alberto, si quieres, al próximo bloque. Chava. Bueno, evidentemente hay tres cosas que sucedieron el día de ayer que evidenciaron lo que representa Andrés Manuel. Un riesgo para el país al poder establecerse como poco interesado en el Tratado de Libre Comercio, el acabar con la reforma educativa y el que evidentemente su próximo secretario de Comunicaciones y Transportes está directamente coludido con empresas relacionadas que han tenido adjudicaciones directas y que han incurrido en una serie de ilegalidades. Estos tres aspectos son muy importantes. Vivimos en un mundo globalizado. Hoy nosotros necesitamos crecer de la mano de otros países de manera conjunta, con acuerdos convenientes para el desarrollo económico de los mexicanos. Hoy tenemos una reforma educativa que lleva a que nuestros jóvenes tengan frente a un aula de clases un hombre, una mujer, un maestro verdaderamente capacitado. Hoy muchos de los que nos están viendo seguramente cuando llevan de la mano a sus hijos a la escuela ven que el director o que el maestro cambió, que hoy la llegada a ellos deriva de su capacidad, de su preparación y de su formación, y no precisamente de lo que representan los sindicatos hoy como el que abandera desde hace ya mucho tiempo Andrés Manuel López Obrador, la CENTE, que ha causado tantos perjuicios particularmente en el sur de este país. Hoy eso es lo que evidenció este tercer debate, y que espero que todos los ciudadanos demos cuenta de ello para poder dar cuenta que no es lo que requiere este país para poder seguir creciendo. Gracias, Chava. Vamos a una pausa, quédese con nosotros, regresamos para el cierre, las conclusiones, los comentarios finales de los representantes de los candidatos presidenciales sobre lo que ocurrió ayer en Mérida. Gracias por continuar con nosotros, regresamos. Gracias también a todos por sus comentarios, sus sugerencias y su participación sobre nuestro tema de hoy a través de las redes sociales. ¿Qué opinión le mereció el tercer debate presidencial? Gracias a Alfredo Valdés, dice: yo creo que ganó López Obrador, ya que es verdad, la corrupción es lo más grave de nuestro querido país. Rubén Arias dice: la estrategia del PRI y PAN no está funcionando ni funcionará. El Bronco ni él sabe qué hace con los tres contrincantes. Así que, por favor, se le invite a que se deje de hacer mosca. Y Felipe de Jesús Cervantes dice: sigo convencido con AMLO. Hay más opiniones de usted, muchas gracias. Usted las puede revisar en nuestras redes sociales. Gracias de verdad a todos por su participación. Alberto, hoy inicio contigo. Va a calar, va a tener repercusión. Esta, que hay que reconocerlo, fue una revelación de estos contratos sin licitación que cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México le entregó Andrés Manuel a este empresario por 170 millones. Pero si habláramos de los contratos directos, nos acabamos a los gobernadores del PRI, nos acabamos a los gobernadores del PAN. Nomás te voy a poner dos ejemplos muy sencillitos. Las compras directas en la línea 3 del tren ligero del gobierno federal, solamente de 2013 a 2016, fueron de 227 millones de pesos, a empezar. La línea 3 ha elevado su costo casi 8,000 millones de pesos más.
El arranque costaría 17,000 millones y él lo traen en 25,500 y sigue en aumento. ¿Qué les parece el tren Toluca, Ciudad de México? Un incremento del 107%. Su costo original era 44,000 millones de pesos y va a llegar a 78,000 millones de pesos. Pero además, ¿quién creen que hace las obras? Pues OHL y Grupo IGA. Entonces, así como que quitarse el PRI este esquema de querer señalar otro tipo de cosas, no creo que les quede, pero vámonos por partes. A ver, para empezar, cuando tú administras un gobierno tienes un margen de contratación de adjudicaciones directas y está permitido en la ley. Aquí estamos hablando que fueron 21 auditorías, de las auditorías al final de la Auditoría Superior de la Federación, de la Contraloría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa y de la Contraloría General del Distrito Federal. Nomás por darles unos ejemplos. De las 259 recomendaciones de la Contraloría Mayor de Hacienda del DF, de la Administración, es decir, de los diputados de allá, fueron solventadas las 259. De la Auditoría Superior hubo 49 pliegos, 44 pliegos también fueron perfectamente establecidos con toda claridad cómo es que se ejerció el dinero. Entonces, me parece que hay una serie de cosas que dice verdadero o falso, engañoso. ¿Sí o no fuiste jefe de gobierno que otorgaron los contratos por adjudicación directa 170 millones de pesos? Engañoso, dice verificando. Los contratos fueron públicos y transparentes apegados a derecho. El fideicomiso para el mejoramiento de las vías de comunicación del Estado Federal solventó todas las recomendaciones formuladas por la Contaduría Mayor de Hacienda. Marcó agenda, tuvo que salir Andrés Manuel a salir hoy allá en Mérida. Marcas agenda, pero al final decir eso, pues me parece que por 170 millones de pesos, cuando administras las cantidades de más de 34,000, hoy más de 100,000 millones de pesos de presupuesto de la Ciudad de México, pues hay un margen de cosas que tienes que hacer de acuerdo a cuestiones técnicas. Y cuestiones técnicas tan sencillas como hacer un piso 2, pues tiene un nivel de complicación bastante serio. Eso se lo cuestiona Naya. Lo que el candidato del PRI le cuestionó a Andrés Manuel es que uno de sus colaboradores tiene nexos con Odebrecht. Aquí también Jiménez se llama Espriu. No tiene ninguna relación directa con Odebrecht, para empezar. Su familia política, es decir, su suegro, desde hace muchísimo tiempo, es dueño, ya que ya murió además, de justamente una empresa. Aquí está la aclaración, dice, en su desesperación José Antonio Mit dice que yo soy director general de IDESA. Y yo nunca he sido director. Es una empresa petroquímica mexicana que fundó mi suegro, don Pascual Gutiérrez Roldán, hace más de 60 años y que ha dirigido él y ahora sus hijos y uno de sus hijos. Ni yo he dirigido IDESA, ni IDESA tiene ninguna relación con temas de comunicaciones y transportes, que es lo que sería mi chamba. Comentar. Bueno, evidentemente IDESA es de la que representa a Javier Jiménez Espriu, quien la ha señalado como parte de quien será su gabinete en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y resulta que Javier Jiménez Espriu está vinculado directamente con la empresa Odebrecht. IDESA fue proveedora de Odebrecht. Y eso lo que representa, pues, es nuevamente un engaño de Andrés Manuel López Obrador. Otra repercusión del debate, esto que dice Mit de las prerrogativas de Morena a los damnificados. Hoy ya presentó incluso una denuncia por eso, porque finalmente no se dieron las prerrogativas, sino una especie de... Ese también es un tema que vale la pena comentarlo. Primeramente, habrá que decir que hubo un compromiso de los partidos políticos donde el PRI evidentemente orientó parte de sus participaciones de la última etapa de un ejercicio, prácticamente 4 meses de participaciones, se orientó al tema de los damnificados. ¿Qué es lo que dijo Andrés Manuel? Andrés Manuel dijo que él iba también a entregar lo que representaba para Morena el recurso a los damnificados. Lo que hoy denuncia Mit, y creó un fideicomiso. Creó un fideicomiso donde metió dinero de particulares y donde al final el recurso de ese fideicomiso que iba orientado a los damnificados se llevó a los operadores políticos. Todos los programas sociales que ha planteado Andrés Manuel desde que era regente de la Ciudad de México son operadores políticos. Los siembra en cada una de las zonas y de las regiones, que son los que mueven adultos mayores o a las personas que son beneficiadas de los distintos programas sociales. Esos son los operadores a que se fueron cerca de 70 millones de pesos. Eso es lo que hizo Andrés Manuel y eso lo debes de tener muy claro y de poder reconocer. A ese nada más por referencias. Ahorita regreso contigo, Carlos Alberto. Un minuto.
A ver, con toda claridad, o sea, al final, el que los operadores políticos meten el PRI diciendo este tipo ¿Pero de qué pasó entonces de con cosas. este fondo para los damnificados? A ver, yo no conozco exactamente en qué consiste el fondo, pero me parece que con toda la claridad hay una donación muy importante de recursos públicos de parte del partido, de Morena, directamente al tema de los damnificados. Pero, ¿con qué cara hablan de los damnificados? ¿Con qué cara hablan de los damnificados si no tienen la capacidad de reconstruir nada? No llegó a los damnificados, llegó a Esa partir es de la un denuncia. fideicomiso. Por eso está la denuncia. Tendrán que y por eso tenemos que buscar hacerlo público. Pero ¿con qué cara dice eso? El gran engaño de Andrés Manuel López Obrador. ¿Con qué cara dice eso? ¿Con qué Miente. cara, después de 7,000 millones de pesos que están desviados de una secretaría que se llama Desarrollo Social y de SEDATU? Ve a quién represento. Igual. A José Antonio Mit Curibreña. Ese es el hombre que merece la confianza de los ciudadanos y es el que está señalando a tu candidato por haber desvirtuado ese recurso que iba a los damnificados y que al final se lo llevaron los operadores políticos. Chava, Alberto, Carlos, ¿van a ustedes también a seguir con este asunto de Riobó? Digo, sin duda lo tiene que seguir Andrés Manuel. Hoy lo dijo en un mitin, hoy aceptó y lo voy a utilizar las palabras de Alberto. Lo que es para Peña Nieto, Grupo IGA, lo es Riobó para Andrés Manuel. Es decir, sí Riobó, Andrés Manuel, sí hoy acepta que no solamente fueron esos 170, sino que participó en la construcción de los segundos pisos. Y lo dice ahí, lo puedes ver un audio. Y particularmente en noviembre de 2015, Riobó, junto con Andrés Manuel, presentan la propuesta del nuevo aeropuerto. He ahí el fondo también que hay que ver, porque es el primero, acuérdense de Andrés Manuel con quien inicia la campaña, a decir que él no iba a construir el nuevo aeropuerto porque ahí estaba su amigo Riobó. Hay muchos temas, pero además la esposa de Riobó es la presidenta, fíjate, es la presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Es decir, hay muchas cosas que tienen que investigarse, como lo que ha sido precisamente el tema de Andrés Manuel, como lo dice este tema, por la boca muere el peje. Es un peje que ha dicho que si me comprueban que usa recursos ilícitos, que es corrupto, va a renunciar. Lo dijo 2006, dijo en 2012 que si perdía se iba. Es un mentiroso corrupto y es un vulgar ratero que sí riobó con este empresario y que particularmente aquí lo vemos en su rosario. Por eso los pusieron y precisamente tanto Andrés Manuel como Anaya. Y precisamente, ¿qué te voy a decir? Y les invito a que lo vean. Estafa maestra es lo que a que lo vean precisamente qué pasó en las madrugadas cuando aprueban al nuevo auditor de la Auditoría Superior de la Federación. ¿Y qué te dice hoy un periodista respetado por Uribe, Carlos Loret de Mola? Te narra cómo están desmantelando para desaparecer cualquier prueba. ¿Y quién pone al nuevo auditor? Morena y el PRI. Ese es un tema que hay que empezarlo, hay que empezar a ver. Así fue la votación junto con el verde. Tráetela para el siguiente debate. Así la podemos muy ver. Muy malo el auditor, ese por cierto. El tema, y es quien está desmantelando todo el tema, pero es el que puso Morena. Es el que sí palomearon. Va a poner Morena, lo pone el PRI, hombre, pues en qué mundo vives. Morena, pues, y el PAN, el PRIAN es lo mismo, hombre. ¿Quién quieres engañar? Podemos ver, mira, en verificado, podemos ver una serie precisamente de lo que Andrés Manuel 170 millones de pesos de una obra que no tiene ninguna observación, que está perfectamente bien. Y no está el segundo piso. O no. ¿Mentiroso está funcionando? ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Ya creo yo que ventilamos, tuvieron todos oportunidad de decir lo que sus candidatos se señalaron unos a otros. Mi pregunta, para ir cerrando, quisiera dos últimas rondas de comentarios. Uno, ¿creen que lo que sucedió ayer va a repercutir o va a mover en algo la inercia que hasta hoy se ha reflejado en las encuestas? Carlos, un minuto. Sí, sin duda, va a repercutir porque precisamente lo que acabamos de comentar demuestran a la sociedad qué está pasando en esta elección. Hay muchos temas, ninguna encuesta, fíjate, empezamos la primera encuesta que publica Reforma con el 14% de indecisos, la última que publica Coparmex con un número mayor va al 30% de indecisos, es decir, la elección todavía está en el juego de la conciencia del mexicano. Por eso te invitamos a que tú valores y que participes de qué lado estás. De la impunidad del gobierno de Peña Nieto, el más corrupto y el más violento de la historia de los gobiernos de este país, y Andrés Manuel López Obrador, o del futuro, de la paz, de la justicia y del bienestar de mexicano. Chava. Bueno, me parece que lo más importante aquí es que ¿Se mueven o no las tendencias? Estamos en segundo lugar. Ya
de las preferencias electorales, y esto nos va a permitir generar un trabajo importante en los siguientes 17 días que seguramente nos permitirá ganar la elección. Por eso hacemos un llamado al voto útil, un voto útil, inteligente por el mejor hombre, José Antonio Meade Curi Breña. Y evidentemente lo que mueve está muy claro. Barreiro junto con Anaya, pues representan el dinero ilegal, el enriquecimiento ilícito del candidato a la presidencia de la República, que hoy busca victimizarse más allá de dar explicaciones de por qué vive como vive y por qué tiene a su familia ostentándose con los recursos. Nada, Por eso, no ha comprobado nada, efectivamente, ni aspira por lo que te estoy escuchando. Y por otro lado tendremos a Andrés Manuel, proveído pues de los recursos de Riobó y de Javier Jiménez Espriu, quien a través de las empresas que representan, evidentemente hoy los ponen contra la pared. Creo que en las siguientes semanas se verán 2 semanas de muchas cosas que tienen que ver con la deshonestidad de estos dos candidatos, y bueno, eso permitirá reposicionar a José Antonio Meade. Alberto, ¿moverá en algo la tendencia? ¿Moverá en algo la tendencia este tercer debate? No, yo creo que no, creo que se va a ir consolidando. Este arroz ya se coció. Creo que nos tienen que ayudar a cuidar la elección, porque ya ven que el PRI está ofreciendo lana, 500 pesos por credencial. Pero creo este tema creo que lo resumiría que es un tema de maestros. Por un lado, aquí tienes al maestro limpio, con una gran capacidad de limpiar todo, las cuentas. Y por otro lado ¿Quién es el maestro limpio? Pues ¿quién es el maestro limpio? Pues evidentemente Anaya. Limpia todo y es bueno para limpiar ese tipo de cosas. Vamos a limpiar a México de la corrupción. Y el otro tema es de maestros, pues la maestra, pero la estafa maestra. Entonces, estás hablando... El Bester que está con AMLO. Oye, qué bien, la traes en la mente. Claro que la traigo en la mente, es una gran... La que ha hecho que la educación sea lo peor de este país. Lo que ha hecho, lo hizo el presidente Calderón, el presidente Peña, el presidente Fox. No tienen vergüenza. Lo que hicieron en materia educativa es un asunto de tragedia. Y todavía dicen que funciona la reforma educativa. Compárense internacionalmente para que vean los niveles que tenemos educativos y para que veas que la reforma no sirvió para nada. Gracias, Alberto. Vamos a ver la verdad. Le quedan emplazados. Los invito antes de que se acabe la campaña. Vemos a ver cómo se llegan las tendencias antes de la jornada electoral del 1 de julio. Pues también como para que vean que sigan a Andrés Manuel perfectamente. Gracias, Alberto Uribe. Gracias, Carlos Salinas. Jaime, gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias. Vota por Pepe. Pero sobre todo, gracias a usted por acompañarlos. Que tenga una excelente noche. Nos vemos aquí el próximo viernes.